Ya chicos, muy buenas tardes. Nos corresponde clase virtual número 4, fecha de hoy día 27 de marzo, perdón, 23 de marzo del 2021. Nos corresponde la clase número 4 y hoy día, como les explicaba anteriormente, vamos a cambiar un poquito el contenido y el objetivo. Recordando también que en las clases anteriores habíamos visto lo que era estrategias para la multiplicación, ¿cierto? Vimos estrategias para la resolución de problemas también, donde entendimos un poquito del procedimiento que debe tener un desarrollo de un problema, donde teníamos que comprender, aplicar un plan, ¿cierto? Y un sinfín de otras cosas. También vimos lo que era el valor posicional y junto con la estrategia de cálculo de multiplicaciones, ¿cierto? Hoy día vamos a ver algo distinto. Vamos a ver el contenido relacionado con las divisiones, ¿ya? Vamos a asumir también que el año anterior vieron alguna pincelada de lo que era la división, de lo que era el concepto de división, en qué consiste una división, ¿cierto? Por lo cual hoy día vamos a avanzar un poquito más de lo que es la división, ¿cierto? Y el objetivo de la clase de hoy va a ser que demostrar que comprendemos, ¿cierto?, la división con dividendos de 3 dígitos y divisores de un dígito, interpretando el resto. Entendiendo este objetivo de la clase, ya vamos a comenzar ahora con un pequeño resumen. Es un pequeño resumen, chicos, con lo que ya ustedes debieran conocer en referente al concepto de división, partiendo en primera instancia con las partes de una división, ¿ya? Yo debo saber qué partes tiene una división o qué es una división para saber cómo voy a aplicar después la estrategia de desarrollo de una división. Le explicaba entonces, chicos, que debemos conocer qué eran las partes de una división, ¿cierto? Y vamos a ver la imagen que tienen ustedes ahí en su pantalla, en donde habla de 4 grandes partes, ¿cierto? El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. Dividendo lo vamos a entender como el numerito el cual nosotros vamos a dividir. Divisor va a ser el número que va a dividir el dividendo. Y el cociente va a ser nuestro resultado que vamos a obtener de esta división. Esto va a estar acompañado, obviamente, de un resto, y el resto se va a entender como lo que va a sobrar dentro de una división. Entonces, hablábamos recién que una división va a estar compuesta de un dividendo, un divisor, un cociente y un resto, en donde el dividendo va a ser la parte o el número el cual tengo que dividir, el divisor va a ser el número que va a dividir al dividendo, el cociente va a ser el resultado de mi división y el resto va a ser lo que me va a sobrar. Ahora, alguno de ustedes me puede decir, ¿pero por qué, profe, tiene que sobrar? ¡Wow! Gran pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué una división tiene resto? ¿No? Ya. Primero que todo, deben entender que una división es como una repartición de cantidades iguales. ¿Ya? Es una repartición en grupos de cantidades iguales. Pero hay veces que yo no puedo repartir de manera igual. Entonces, cuando no puedo repartir de manera igual, se crea el resto. ¿Ya? Entonces yo voy a sacar uno o voy a sacar dos elementos para poder hacer grupos de la misma cantidad. A veces me sobran y eso es lo que se va a considerar como resto. ¿Ya? Entonces, nuevamente, por tercera vez, dividendo, divisor, cociente, resto. Dividendo es el monto que voy a dividir, divisor es por cuánto lo voy a dividir, cociente el resultado y el resto es lo que me va a sobrar para que la división sea equitativa, entonces para que todos los grupos tengan la misma cantidad. En apoyo de esto, chicos, y a todo lo que yo he comenzado a hablar, vamos a ver un pequeño video donde explican básicamente lo que nosotros acabamos de conocer. Muchas veces has tenido que compartir algo en partes iguales. Cuando haces eso, estás dividiendo. Veámoslo. A ver, acaba de mencionar, chicos, una división de 24 en
¿En cuánto era? En 4. 24 en 4, ¿cierto? ¿Y el resultado era? 6. 6, ¿cierto? Ya. ¿Por qué? Porque 6 grupos de 4 me daban los 24, ¿cierto? Y ahí ya tenía la división. Pero ¿qué pasa si ese 24 hubiese sido 25? ¿Quedaría un resto? Bien, Damián, bien, espectacular. Eso era lo que deberían entender. Entonces, el resto aparece cuando yo no tengo la capacidad de hacer grupos iguales. En este ejemplo, aparecía 24 en 4, que me daba 6, ¿cierto? Y era de manera exacta, pero si hubiese aparecido el 25, aparece lo que nosotros vamos a conocer como resto, ¿ya? Y que el resto sería en ese caso 1. Saco 1 para poder agrupar de manera equitativa todos los grupos que me están pidiendo. Ya, continuamos. ¿Podemos hacer otro? Debo repartir 12 dulces entre 3 amigos. Ahora, lo que aparece ahí, ¿va a tener resto o no? ¿Tendrá resto o no? Cha, 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 chan. ¿Quién de ustedes sabe si esta división que aparece ahí? Creo que no tiene restos porque 4 por 3 es 12. Bien, Damián, veamos cómo nos explica aquí esta profesora que está. Citaciones. ¿Cuántos cromos tienes? 25. Bueno, tú tienes que repartir esos 25 cromos entre 5 amigas. ¿Cómo puedes calcular cuántos le darás a cada una? Puedo hacer 5 pilas, como hicimos en la escuela. Bien, comienza a repartir. Voy colocando un cromo en cada pila. Lo estás haciendo muy bien, Lu. Listo, ya coloqué uno en cada pila. Ahora coloco otro, así hasta terminar con todos. Bien, Lu. ¿Ya sabes cuánto le corresponde a cada una? Ajá, ¿cuánto le corresponde a cada una? 5. Es que responda la niña. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5. 5. Veamos, a ver, veamos si estamos en lo correcto. Sí, debo darle 5 a cada una. Bien, bien, Lo que chicos. acabas de hacer es repartir o dividir 25 cromos entre 5 niñas. Y a cada una le tocan 5 cromos. Ah, entonces, repartir y dividir es lo mismo. Sí, muy bien, Lu. ¿Te digo algo? Si sabes multiplicar... Bien, chicos, entonces, ¿se dieron cuenta de la última frase que dijo la niña o niño? En realidad, no me acuerdo quién fue, si fue la niña o niño, donde dice que repartir y dividir es lo mismo. Ya, es muy importante que eso lo graben ustedes en su cabecita, ¿ya? Porque generalmente uno tiene muchas complicaciones para dividir porque no entiende en sí qué es la división, ¿ya? Pero la división, como vieron ahora, es una repartición de cosas en grupos iguales. ¿Ya? Ustedes deben quedar con eso siempre en su cabecita, que la división va a ser una repartición de grupos iguales. Entonces yo puedo hacer líneas, puedo hacer tarjetas, puedo hacer pelotitas, ¿ya? Puedo hacer cualquier cosa con grupos, pero esos grupos tienen que estar exactamente iguales. Y si no logro hacerlo iguales, como nos decía Damián, voy a sacar algunos de esos elementos y se van a transformar en un resto, ¿ya? Entendiendo el concepto de división, entendiendo también básicamente el procedimiento de cómo hago una repartición en grupos iguales, vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a quedar con nuestro objetivo que decía, si alguien se acuerda por ahí, decía que nosotros teníamos que dividir, o sea, hoy día con comprender y dividir, divisiones que van a tener 3 dígitos en el dividendo y 1 en el divisor. ¿Ya? Los ejemplos que acabamos de ver en el video contemplaban solamente 2 dígitos en el dividendo y solo 1 dígito en el divisor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos 3 dígitos en el dividendo? Ya se pone un poquito más difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no puedo repartir. ¿Se imaginan hacer 224 líneas? ¿O tener 224 tarjetas? ¿O hacer 224 pelotitas en el cuaderno? ¿Se Son imaginan? 100. ¿Puedo decir el resultado? Todavía no te adelantes.
¿Ya? Ahora, para los que tienen bien asociado el concepto de división, ya pueden entender que cuando algo está dividido en dos, ¿qué pasa, Damián? Lo tengo que partir por la... Tiene, ¿qué? Lo tengo que partir por la mitad, ¿cierto? Tengo que Exacto. partirlo en la mitad. Tengo que partir en la mitad. Ya, no es que voy a partir en la mitad del 2 aquí, me va a quedar 2 y un pedacito y el 4 y un pedacito. No, no, sino que... Un consejo para dividir más fácil. Piensa A ver, en Damián. las tablas. Un Bien, consejo mira. para dividir más fácil. Piensa en las tablas. Bien, Por Damián, ejemplo, mira, 24 dividido en 2 es 12 porque 12 por 2 es 24. mira, buena analogía hiciste. Y mira lo que dice ahí. En esta primera utilizaremos las tablas de multiplicar como apoyo en la realización de nuestra No lo división. había leído, lo hice. Bien, Damián, No lo había leído. estamos Lo hice. sincronizados. Estamos sincronizados. Y ahora, miren, según lo que nos dice recién nuestro compañero, si aquí el divisor es un 2, ¿ya? Vamos a ocupar la tabla del 2. ¡Dos! Si el divisor es un 3, ocupamos la tabla del 3. Si el divisor es un 4, la tabla del 4, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Esta es una nueva estrategia, chicos. Nosotros recuerden que en la clase anterior, ¿cierto? Habíamos trabajado en estrategias de multiplicación, donde vimos la multiplicación con línea de los mayas, donde vimos la multiplicación por esos cuadraditos, ¿cierto? Y también vimos la multiplicación de manera tradicional. Violeta, tiene la mano arriba, dígame. Yo, Dígame, amor. multiplicando, yo ya me sé la respuesta. Bien, espectacular. Ahora, yo sé que esta división es facilita para algunos, pero siempre en la matemática hay un procedimiento para un desarrollo correcto. Y eso nosotros no lo podemos omitir. Cuando ya manejamos bien nuestro procedimiento, podemos utilizar el cálculo mental, que va a ser mucho más rápido, ¿ya? Pero debo conocer primero el procedimiento. Emilia, dígame. Que si va a haber tarea o se tiene que escribir algo. ¿Cómo? Que si va a haber tarea o se tiene que escribir algo. Al final vamos a ver si que alcanzamos a mandar una tarea, pero ahora necesito que tomen atención acá. Y aquí es donde yo les voy a explicar, chicos. Entonces, Profesor. la división, Gustavo, ¿Hay que escribir algo? por el momento tomen atención, después yo mando el power, así que no se preocupen de escribir todo lo que está aquí, ¿ya? Me Ya. acabo de Ya. dar cuenta de que si Ahora continúo, ahora no me interrumpen, ¿ya? Vamos entonces, dice, la división es 224 dividido en 2. Como yo les explicaba, cuando el dividendo es muy grande, por ejemplo 224, me demoro mucho yo en hacer 224 líneas o hacer 224 cosas para hacer estos dos grupos que necesito. Entonces ocupamos un procedimiento matemático, ¿ya? Y este procedimiento matemático va a estar apoyado de nuestra tabla de multiplicar. Si nuestro divisor es 2, ocupo la tabla del 2. Ahora, el procedimiento a seguir va a ser el siguiente, y aquí tomen mucha atención. La primera pregunta es que yo voy a preguntar cuántas veces el 2 está contenido en este número. Pero como es muy grande, este número yo lo voy a descomponer en unidades, en decenas y en centenas, como lo habíamos visto anteriormente, ¿ya? Esto se hace de manera mental, no es necesario que ustedes lo escriban en el cuaderno, ¿ya? Ahora, si a alguien le sale más cómodo escribirlo, no hay ningún problema. Ahora, como ya imaginariamente esto está de manera separada, yo voy a comenzar ahora, no como siempre comienzo, se dan cuenta que ustedes la multiplicación empezaban por la unidad, por la decena y por la centena, desde el más chiquitito al más grande. Aquí en la división es al revés. Parto por el número más grande hacia el más chiquitito. Entonces voy a partir por ese 2. Y la pregunta va a ser, ¿el 2 está contenido en el 2? ¿Cuántas veces cabe en el 2? una. Y ese 1 va en mi respuesta. ¿Ya? El 2 está contenido una vez en el 2, ¿cierto? ¿Y me sobró algo? No. No, ¿cierto? Entonces, eso que no me sobró, que fue 0, va abajito. ¿Ya? Ya terminé con el primer número. Ahora tengo que ocupar el segundo número que viene. Pero está ahí arriba.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo voy a bajar. Lo bajé. Y cuando yo bajo ese número, me da el permiso para volver a hacer esa pregunta. Ahora, el 2, ¿cuántas veces está contenido en el 2? Una. Una vez. De nuevo. Una y me sobran 0. Y me sobran 0. 0. Ahora, como ya bajé, como me sobró 0, me da el permiso para bajar el otro número que nos queda. Y el otro número es el 4. 4. Y vuelvo a preguntar, ¿el 2? ¿Cuántas veces cabe en el 4? 2. 2 Dos. veces. Me sobra Respuesta 0. 2. ¿Y sobran? 0. 0. Perfecto, chicos. Ya, ese es el procedimiento que yo tengo que hacer. Si se dan cuenta, la pregunta siempre es la misma. Siempre tengo que preguntar cuántas veces Profesor, está contenido, cuántas veces cabe el 2 en uno de los divisores. Avanzamos, vamos a hacer una. Profesor, ¿esto para sacar en cuántos restos lo puedo hacer mental? Claro, sí. Ah. No hay problema, pero ojo, que esta división era fácil. Pero hay divisiones que son más difíciles, como por ejemplo esta. Ajá, aquí ya no puedo ocupar el cálculo mental, porque es muy difícil. Ahora sí, ahí volví. ¿Volví? ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? Ahí sí, ya, ahí volví, ya, el internet, chico. Le explicaba entonces que cuando las divisiones son un poco más complejas, como la que está en su pantalla, ya no puedo ocupar el cálculo mental que ocupó el Damián, pues aquí ya es un poco más complicado, porque es 539 dividido en 7. ¡Wow! Aquí ya es un poco más complejo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ocupo la estrategia que utilizamos anteriormente en el ejemplo. ¿Ya? Si estoy dividiendo en 7, ¿qué tabla voy a ocupar? La del 7. La del 7, bien, Emilia. Si mi divisor es 7, ocupo la tabla del 7 y comienzo a dividir. Ahora, voy a partir por el 9. ¿Está bien o está mal? Mal. Está mal, bien, Damián. ¿Por cuál tengo que partir? Por el 3, ¿cierto? Por el 5. Por el 5. Bien, Violeta, bien, Ya que chicos. los números pueden salir de 2 números. Es por el 5. Veamos qué es lo que pasa aquí, porque esta otra situación que nos puede aparecer en la división. Yo acabo de explicar, chicos, que siempre se parte por el numerito que está hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Que sería el 7. ¿Cuántas veces cabe en el 5? Tío, no se puede. No, eso es verdad. No se puede. Tío, se equivocó. El dígito está malo. No, chicos, aquí esta es una situación que nos puede pasar. Cuando en una división el divisor no cabe en el primer número, Hay que multiplicar. Lo que me manda según el protocolo de desarrollo de una división es que tengo que tomar los dos numeritos juntos para que me permita desarrollar. Eso solamente pasa al comienzo de la división. ¿Ya? Solo al comienzo de la división, que quede súper claro. ¿Ya? Cuando no puedo dividir el 7 en el 5, porque el 5 es muy chiquitito, el procedimiento me dice que tengo que tomar los dos numeritos juntos para poder empezar mi división. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos que tengo que tomar esos dos dígitos, hago la pregunta. Entonces ya no hago la pregunta cuántas veces el 7 está contenido en el 5, sino que voy a hacer la pregunta, el 7, ¿cuántas veces está contenido en el 53? ¿Ya? Y ahí empiezo a ver, ¿dónde está el 53 aquí en la tabla del 7? Oh, tengo el 56, me pasé. No puedo ocupar el 56, entonces voy a ocupar el que está antes, el 49. Y para que el 7 sea 49, lo ocupé 7 veces, que es el 7 que va en el resultado. Pero llegué solo hasta el 49 y tenía que llegar al 53. ¿Cuánto me faltó? 4 y los pones abajo. Bien, ¿quién fue? Damián. Bien, 4, y ese 4 lo pongo abajo. Y esos numeritos que voy poniendo abajo, ¿cómo se llamaban? Según la explicación. Resto. Bien, espectacular, chicos. Resto. Ahora, Abuela, ya puse
ya puse mi resto, que era el 4, ¿cierto? Y cuando yo ponía el resto, chicos, me daba el permiso para hacer algo. ¿Qué era lo que tenía que hacer ahora? Bajas el número, bajas el siguiente Bien, número. bajo el número, perfecto, y bajo el número 9, y se transformó en 49, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago ahora? La pregunta, ¿qué es lo que hago ahora? La ¿Cuántas pregunta. veces La con el 7 pregunta. 49? Exacto, ¿cuántas veces el 7 Abuela, está contenido en el 49? A ver, 7 veces exactamente. Ya, entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuántas veces el 7 está contenido ahora en el 49? Y la respuesta es 7, 7. ¿Y cuánto sobra? 0. Entonces el resto es 0. ¿Me quedan más números? No. ¡Terminé! Terminé entonces. Entonces yo puedo decir que 539 dividido en 7 es igual a 77. A 77. Me cansé. ¿Puedo tomar un poquito de vino, por favor? Gracias. Claro, permiso concedido. Muchas gracias. Concedido. Vamos con lo siguiente, a ver qué es lo que nos aparece ahora. Yo por mientras me voy a estirar igual. Muy efusivo. Sí. ¿Qué aparece ahí? Dice, ahora inténtalo. ¿Ya? Y aquí yo voy a apretar un clic, tin, tin, y me apareció una división, ¿cierto? Supongo que ya tienen su cuadernito y su lápiz ahí con ustedes, ¿cierto? Y los que no lo tengan con ustedes, por favor, tienen un minutito para conseguirse un lápiz y un cuaderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a tener exactamente con un cronómetro 3 minutos para desarrollar esa división. ¿Ya? A la cuenta de... Ahora, comenzamos. 438 dividido en 3. 3 minutos exactos voy a estar contando. $143, va, 46. Dios mío, Violeta, qué rápida. Sí, 146. ¿Quién fue el que dio la respuesta? 146. ¿Dieron la respuesta ustedes? Lo dio Violeta. Ya, vamos a colocar ahí 146 como es la respuesta que tenemos. No sé yo, no sé todavía. ¿Estamos en condiciones de comenzar a revisar o no? ¿Sí? ¿Me dejan? ¿Me dejan? Ya, parto entonces. Tenemos 146, dijeron ustedes, comenzamos. El 3 en el 4 está contenido una vez, sobra una, bajo el 3. El 3 en el 13 está contenido 4 veces. ¿Por qué? Porque llego al 12 y de 12 a 13 me sobra una, bajo el 8. El Listo. 3 en el 18 está contenido 6 veces. ¿Por qué? Porque 6 por 3 es 18 y para llegar a 18 no me sobra nada. Resultado 146. Todos los que tuvieron 146, felicitaciones. Y los que no Yo lo llegaron a mismo ese que la resultado, Violeta, chicos, sí. Yo le Yo hice un también segundo. tuve Bien. 146. Y los que no llegaron a ese resultado, tenemos otra oportunidad. Así que vamos avanzando. Un segundo antes después que Violeta dijo. Ya, nos silenciamos de Tiene nuevo plata, y Violeta. comienza el otro ejercicio. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. 3 minutos a partir de ahora. Estoy escuchando por si acaso la respuesta. Listo. Es... 6.125. ¿Qué cosa?
Creo que 6.225. Yo digo que es 62 con uno de reserva, o sea, uno de resto. Sí, está A mí me muteado. salió 62 con un resto. Sí, está muteado. 62 y me sobra una. Perdón, Sí, yo a mí estaba hablando también. con usted y estaba muteado. Gracias, chicos. Ya tengo una respuesta entonces aquí primero, que es el 62, ¿cierto? Sí, Ya, pero tenía otra respuesta que era 6.000, parece, ¿no? sí, 6.000 no sé cuántos. 6.000, ¿cuánto era? 6.200 y algo. 6.200 y algo, ya que esa era otra respuesta. Sí. Ya, vamos a comenzar, chicos, entonces a revisar, ¿ya? Entonces, comienzo a desarrollar, ustedes ven el ejercicio. Pregunto, ¿el 4 en el 2? Oh, tío, no se puede, no está contenido. Entonces, ¿qué era lo que hacía el tío? En vez de Están tomar los dos solamente... números. Están los Exacto, 24. junto los dos numeritos. Entonces la pregunta sería ahora, el 4 en el 24. Y Caben y la 6 respuesta sería veces. 6. Y me sobran 0. Cuando ya tengo el resto colocado, me da la opción de que yo puedo bajar el 9, ¿cierto? Y vuelve la pregunta. El 4 ahora, ¿cuántas veces está contenido en el 9? 2. 2 veces, correcto, ¿cierto? Porque 2 por 4 me da 8. Y tenía que llegar al 9. ¿Cuánto me falta? 1. 1, perfecto. Que nos Entonces mi sobró. resto es 1. La respuesta correcta sería entonces 62, como ustedes me acaban de decir anteriormente, y con su resto correspondiente al 1. Bien, chicos, espectacular. Me encanta que estén aprendiendo. Vamos a avanzar. También me dio ahora. eso a mí. ¿También te dio, Gustavo? Exacto. Espectacular. ¿A quién le haya dado otro resultado que no correspondía para poder aclarar las dudas, chicos? Al Damián le dio como 6.000. No, No, que la- no, alguien le dio. Es que el profe preguntó qué ¿A quién número le dijo dio? alguien. 6.000 y algo. A mí Ya, me pero- dio 62, dije. Ya, pero no importa. Al que le dio un Es que era resultado que 62 no haya sido el como mismo que hay está en el algo. monitor, ya, que lo corrija y que lo revise con el desarrollo que nosotros tenemos acá en el monitor. Ya, chicos, ojo que el proceso de división se va a ir haciendo mucho más fácil a medida que yo sigo haciendo divisiones, que sigo ejercitando este proceso de la división, ¿ya? Dato anexo, para ir finalizando, chicos, con la clase, ya nos quedan exactamente 5 minutos. Dato anexo dice, para comprobar una división solo debemos multiplicar el cociente con el divisor y como resultado nos tiene que dar el mismo dividendo. Miren la imagen que está ahí. Ya, recuerden ustedes siempre que ese se llama, voy a encerrarlo, ese, ¿cuál es el nombre de ese? Vamos, chicos. Coeficiente. El producto. ¿Cuál es el nombre de ese? El producto. Coeficiente. Producto es el resultado de una multiplicación. Y estamos Ok. hablando de división. Entonces, Ok. alguien estaba levantando la mano, perdón, que se me corrió aquí. El dividendo es. Ese es el dividendo, correcto. Ah. Dividendo. Ya, ahora, Abajito decía dividor, entonces por descarte estaba dividendo. dividendo. ¿Y ese 2 cuál es? Divisor, Divisor, correcto. ¿Y ese? el Cociente. El cociente, correcto. ¿Y ese? Restos. El resto, Resto. espectacular. Ya, entendiendo y recordando todos esos numeritos, veamos Ahora. entonces cómo yo puedo comprobar una división. Porque, claro, yo enseñé a hacerla, ¿cierto? Y si dentro de mi desarrollo me equivoqué y no me di cuenta, ¿cómo voy a saber yo que mi división está correcta? Multiplican resultado con el divisor. Bien, Damián, espectacular. Voy a multiplicar Yo no tenía entonces. entendido que la división es raíz. Me está preguntando, ¿qué Voy a... número multiplicado por el divisor da igual el dividendo? Bien, Damián. Como tú acabas de decir, voy a multiplicar mi resultado, que se llama cociente, ojo, lenguaje matemático, lo voy a multiplicar por mi divisor. Y el resultado que yo obtenga, entonces, multiplico S por S, me tiene que dar el dividendo, como lo muestra la flechita. Si hago esta operación, si multiplico S con S,
me tiene que dar como resultado el dividendo. Si eso me da correcto, es porque mi división está correcta. ¿Ya, chicos? Síntesis de la clase, para ir finalizando. Entonces, debemos recordar, una división es una repartición en grupos iguales de un todo, ¿cierto? Letra B, una división está formada por el dividendo, por el divisor, por el cociente y por el resto. Ahora, para realizar una división, podemos utilizar las tablas de multiplicación por intermedio de una estrategia, ¿cierto? El proceso de desarrollo de una división no depende de la cantidad de dígitos que tenga el dividendo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ser el mismo procedimiento a desarrollar. Y final, se puede comprobar una división por medio de la multiplicación del divisor y del cociente. Chicos, hemos llegado al final de la clase. Voy a dejar de compartir y vamos a aclarar dudas si es que quedaron de nuestra clase. Yo tengo una duda.